Bueno, continuamos con la segunda parte de la presentación de este trabajo que he titulado Un sindicalista en el escenario mundial, un MEDCA en el Congreso Mundial de la ISP. Continuamos con el tema de la digitalización. Se viene produciendo una reducción de cargos en distintos sectores del Estado, como los servicios jurídicos y servicios públicos, sin saber exactamente cuántos serán digitalizados al 2035. Es decir, aquí ya se esbozan la desaparición de trabajos del Estado, específicamente el sector de los servicios jurídicos y los servicios públicos. Ya no es el anuncio a una amenaza, sino que ya se está planteando una realidad sobre la cual pues los trabajadores hemos sido ignorados y sus distintas organizaciones. Salvo tres sectores, se espera que todos los sectores del trabajo se vean afectados. Y estos sectores que probablemente no serían afectados son los creativos, los relacionales y de emergencias. Es decir, la totalidad de las actividades, funciones que realizan los trabajadores del Estado van a ser afectados. Esto de alguna manera facilita la contratación externa y más del 90% de las herramientas digitales utilizadas en los servicios públicos son desarrollados por terceros. Es decir, considero que el neoliberalismo ha salido avante en una nueva etapa de su evolución y está llegando a estos extremos donde no solamente hay una contratación externa en un 90%, sino que en los años venideros, pues hay mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser los trabajos realmente afectados, cuántos van a desaparecer y bueno, eh, qué pasará con aquellos trabajadores que queden cesantes y especialmente con las nuevas generaciones que son las profesiones y empleos para los cuales tendrán que prepararse y que continúen existiendo o que se creen. Es decir, hay una incertidumbre total. Como decía un autor de un libro que estoy leyendo al respecto, vivimos una época de nieblina. No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué va a pasar. El 71% de los países disponen de legislación sobre protección de datos y privacidad, pero en muchos contextos sigue siendo obsoleta e inadecuada. 50 aplicaciones y tecnologías que se introducen en las oficinas del trabajo. La configuración por defecto es vigilancia masiva. Esta es una de las denuncias que se ha hecho en los distintos eventos de la ISP en los que hemos tenido la oportunidad de participar, y es el robo de datos y la vigilancia masiva que se está haciendo sobre la población y sobre los trabajadores, y sobre el cual no han habido acciones urgentes para pues vigilar y mitigar esa invasión masiva, esa vigilancia masiva sobre los trabajadores y en general sobre la población. El reto para el mundo, los trabajadores y sindicatos es que las decisiones al respecto sobre la digitalización sean tomadas democráticamente con la participación de estos actores. Entonces, son dos los elementos a destacar en esta lucha sindical. La primera es determinar hasta qué punto es y qué cobertura tiene la vigilancia masiva de los datos de los trabajadores. Y el segundo elemento es las decisiones al respecto de lo que tiene que ver con la digitalización y su impacto en el Estado tienen que ser tomadas
democráticamente con la participación de los sindicatos y los trabajadores como parte fundamental de esa relación. Hasta la actualidad, las decisiones han sido tomadas unilateralmente. Apenas los gobiernos están empezando en Europa a controlar y a regular el tema. Es así como se debe tener en cuenta que plataformas como Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft son servicios públicos. Eso es determinante. Y se requiere una reorientación fundamental de las estructuras de propiedad y gobernanza de estas plataformas para que se gestionen para la gente y no para el lucro. Esa es una de las importantes apreciaciones que se expusieron y que corresponden a un investigador de la Universidad de Exeter. Si mal no recuerdo, es una universidad de Inglaterra. Otro de los temas que se abordó y que es de la mayor importancia definitiva para el futuro del trabajo, no solamente en el tema eh, que corresponde a lo digital, sino a lo que corresponde al factor climático. El mundo está al borde de un colapso similar a uno nuclear con el tema del calentamiento global. Los 20 millonarios más ricos del mundo emiten 8.000 veces más carbono que los 1.000 millones de personas más pobres. Se exigen mayores impuestos a estos ricos y al sector privado para asumir la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Esta es una premisa de que de tiempo atrás ha venido exponiendo la ISP en sus distintos encuentros y sobre el cual no cabe ninguna duda. Solo la inversión pública puede evitar el colapso. Los sindicatos de las empresas de servicios públicos y energéticas e incluso organizaciones como UNEDCA juegan un papel fundamental en esta materia para buscar un acercamiento para trabajar conjuntamente con las políticas públicas de las empresas dirigidas a mitigar los impactos medioambientales. Y en ello hay que destacar un ejemplo aquí en Colombia de los compañeros de Encali. Y de igual manera, el sindicato como UNEDCA y igualmente otros sindicatos que pueden ser los compañeros miembros de la CONTRAC, trabajar conjuntamente estos temas de la ISP con la clase política y los sindicatos que representamos a trabajadores parlamentarios nacionales y territoriales. La ONU advierte que si la temperatura aumenta 2 grados, se causarán 250.000 muertes al año y habrán 150 millones de migrantes. Es una situación apocalíptica la que estamos viviendo. La meta para las autoridades mundiales es el de alcanzar cero emisiones para el año 2050 y evitar una catástrofe climática y avanzar en la transición energética hacia energías renovables. En este aspecto, el compromiso es de todas las organizaciones de trabajadores del mundo, indistintamente de su ideología, lo mismo que de los gobiernos y por supuesto de las grandes corporaciones mundiales. Y aquí quiero destacar como la ISP es una organización mm, que trabaja de la mano con organizaciones como la OIT, la OMS, la Oficina de Migraciones, en estos temas. Y pues la información que recibimos pues es de la mayor credibilidad y por ello pues los llamados de alarma que se hacen y los llamados a dirigir acciones por parte de los trabajadores y los sindicatos organizados en ese sentido. Otro tema a destacar fue el de trabajadores de las urgencias. Son trabajadores maltratados y sin garantías de sindicalización y los demás derechos derivados de ellos. Se expuso el caso de Inglaterra. Los problemas de salud para este gremio de trabajadores están en aumento en todo el mundo por mayores enfermedades, por lo ya expuesto, y condiciones crónicas. El aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático que han producido 5 millones de muertes al año. Esto deja a los trabajadores de urgencias desprotegidos y mal equipados para defender sus derechos y, por supuesto,
sin poder arriesgar sus vidas para salvar la de otros y del medio ambiente. Un ejemplo de trabajadores de urgencias, el sector o el gremio de los compañeros de bomberos, para un mejor entendimiento. Género, este es otro tema de la esencia de la ISP, y allí se señaló que a pesar de los avances de los derechos de las mujeres, siguen siendo las mayores víctimas por contaminación, lo mismo que por las políticas de austeridad fiscal y en especial por el trabajo de las mujeres cuidadoras que históricamente les ha correspondido. Son explotadas por las empresas multinacionales, las industrias procesadoras de exportación y cadenas de valor. Y fueron aspectos que allí se denunciaron. En Asia ha habido importantes avances para las mujeres sanitarias comunitarias por apoyo de la ISP. Persisten brechas salariales y aún hay millones de mujeres colectando agua en el mundo, especialmente en África. Al igual que el trabajo informal, las mujeres han sido las más afectadas. Migración. Las causas de la migración y desplazamiento de los trabajadores obedece a las catástrofes, especialmente 24, se habla de 24 millones de personas, y por conflictos de violencia. La pandemia repercutió negativamente en los derechos de los trabajadores migrantes, de la salud y de cuidados. Se presentan problemas con los contratos de corta duración y la inseguridad laboral. Por sus mismas condiciones de migración, pues reciben este tipo de efectos negativos en lo que tiene que ver con sus relaciones laborales. Los trabajadores migrantes tienen más probabilidades de enfermar y morir por distintas enfermedades y recientemente por COVID. Mientras los países desarrollados construyen muros y vallas fronterizas para atajar la migración, los países en desarrollo, con todas las dificultades, acogen el 85% de los refugiados en el mundo. Y aquí en Colombia, pues sí que vivimos esa realidad. Se dice que aproximadamente hay 3 millones ya de venezolanos en nuestro país. Los trabajadores médicos y enfermeros migrantes han aumentado en más del 60% hacia los países desarrollados. Aquí hubo un planteamiento de parte de algunos expositores y algunos compañeros como los enfermeros son explotados en el mundo desarrollado a causa de la crisis que viven las profesiones de enfermeras en estos países desarrollados, que por mal pagos, especialmente por bajos salarios, por jornadas extenuantes de trabajo, por el medio en que se desarrollan, muchos están desertando esta profesión, muchos están cambiando de profesión y muchas de las nuevas generaciones no estudian enfermería. Entonces se acude a la migración, pero la migración también está siendo explotada en estos países en desarrollo. Trabajadores LGTBI, más, su lucha es contra la marginación y la estigmatización y por la inclusión y el acceso a unos servicios públicos de calidad para todos los mismos, igual que cualquier empleado. Este es un sector de los trabajadores que la ISP ha venido empoderando, como lo señalé anteriormente, y hay una importante representación de este gremio en la ISP. Lo mismo que la ISP impulsa, empodera y proyecta el trabajo sindical de los jóvenes, hay una importante representación de jóvenes, lo mismo que de afros y otro tipo de sectores que son excluidos de las sociedades. Y en esto es importante destacar este trabajo de la ISP, que es una política inclusiva sobre estos sectores. En el Congreso hubo alguna controversia frente a estos sectores de trabajadores, especialmente el LGTBI. Hubo igualmente controversia por el tema del aborto y hubo igualmente controversia por el tema de expresiones
políticas frente a las guerras especialmente que se está viviendo en las regiones del Asia y de Europa, como son las guerras de Ucrania, Rusia y del Oriente Medio, donde pues por la pluralidad de los asistentes, por las posiciones políticas y ideológicas de algunos compañeros, pues eh, hubo un debate en torno al mismo y pues las decisiones se tomaron por elecciones, dando aprobación a las propuestas que obtuvieran la mayoría de la votación. Pero es un escenario democrático donde pues se permitió la discusión y las decisiones se tomaban por votación. Trabajadores discapacitados es otro sector que impulsa la ISP. En el mundo hay 1.300.000 millones de personas con algún grado de discapacidad. Estos trabajadores discapacitados tienen 20 años menos de vida que una persona sin discapacidad y tienen más posibilidades de ser maltratados en el sistema de salud. Las políticas de salud pública deben de adaptarse a estos grupos poblacionales con mayores necesidades sanitarias. Y la educación pública debe fomentar la integración y ofrecer empleo de calidad a estas personas, lo mismo que prestar mejores servicios a esta población, especialmente de salud y trabajo. Me parece un trabajo maravilloso de parte de la ISP. Los discapacitados en muchas partes del mundo son ignorados, son escondidos y viven una realidad bastante dura, bastante cruel. Y el trabajo que se desarrolla a este nivel por parte de la ISP es digno de aplaudir. Jóvenes trabajadores. Las oportunidades de trabajo decente para los jóvenes son cada vez más escasas y muchos empleos de calidad han sido sustituidos por puestos precarios, a menudo ocultos bajo la apariencia de emprendimientos o formación. El 80% de los jóvenes trabajadores en África están en la economía informal y el 43% de los trabajadores jóvenes de la Unión Europea tienen contratos precarios de duración determinada. En las prácticas de pasantías, esta es una denuncia que se hizo universitaria, existe una elevada cifra cercana al 70% cuyas labores no son remuneradas, una especie de explotación subregistrada y avalada muchas veces por los gobiernos, pero es una forma de explotación laboral. El Estado tiene la obligación precisamente de formalizar a estos jóvenes que trabajen bajo la precariedad de trabajos temporales. Soluciones, abrir oportunidades laborales con trabajos ecológicos, de salud, cuidados de larga duración y educación. El enfoque de la ISP a la problemática de los jóvenes se relaciona con la inestabilidad laboral y la falta de cobertura de la protección social para jóvenes trabajadores digitales autónomos. Bueno, estos fueron los temas expuestos, mm, donde pues se señalaron los aspectos más relevantes que he expuesto. Cada uno de estos temas tiene profundidades de investigación, pero pues yo quise en este breve ensayo hacer unas pinceladas y llamar la atención sobre estas realidades del mundo del trabajo a las cuales no puede ser ajeno ningún sindicalista, ni siquiera ningún trabajador del Estado. Hay que salir de ese parroquialismo mental y de la acción y sintonizarnos con estas realidades. Quiero destacar que tuve la oportunidad de participar en el Congreso en tres oportunidades. En una oportunidad fue el tema con la profesora y activista sindicalista norteamericana, donde pues intercambiamos algunas ideas y pues yo le manifestaba mi inquietud cómo lo propuesta por ella en Norteamérica, que era exitoso, se podía aplicar en los países del sur. Y pues ella acertadamente señalaba que eh, en el contexto mundial los problemas son muy comunes, los problemas tienen unas mismas causas y pues esa división norte-sur en estos contextos pues
no es aplicable y las propuestas de ellas esbozadas en sus libros son aplicables tanto en el mundo desarrollado como en el mundo de los países del sur o en desarrollo. Igualmente hicimos otras participaciones, pero quiero destacar esta que hice ante el plenario de la Asamblea y pues que la tenía prevista en el caso de que me hubieran dado la oportunidad de participar, porque es un tema que en las oportunidades que he tenido de estar presente en los escenarios de la ISP no ha sido expuesto, no está dentro de la agenda. Y pues bueno, por lo menos lo formulé, por lo menos se dejó la inquietud y que me parece que es de la mayor importancia para los países latinoamericanos. Y es el fortalecimiento de los servicios de civil de carrera y la democratización de todo vínculo laboral. Sabidos es de todos, como dije anteriormente, que Latinoamérica tiene los índices de corrupción más altos en el mundo. Tenemos una clase política corrupta, tenemos unas desigualdades sociales y económicas muy grandes causadas por una clase política corrupta. De ahí que considero que el fortalecimiento de los sistemas de servicio civil de carrera y de democratización de todo vínculo laboral es una piedra angular en la lucha contra la corrupción y contra la desigualdad social y política de nuestra región. Propuesta expuesta ante el plenario del Congreso y que busca fundamentalmente eliminar toda forma de clientelismo, en particular en mi país Colombia y por supuesto los demás países en desarrollo, de una clase política acostumbrada históricamente a vivir de la captura de toda forma de empleo público para su manipulación con intereses particulares. De esta forma, se reduciría la corrupción y se garantizaría la igualdad de oportunidades laborales para vincularse con el Estado, lo mismo que las democracias se fortalecerían y las administraciones públicas serían más eficientes y eficaces. Por último, es una apreciación mía. Observé, desarrollo y transcurso del Congreso un cierto enfoque eurocéntrico, pero orientado positivamente, de lucha contra el poder del capitalismo representado en las grandes corporaciones o multinacionales, aplicando el principio del pueblo por encima de las ganancias y ejecutables tanto en los países del norte como en los países del sur del mundo. Muchas gracias por la atención prestada a esta breve exposición que lo que busca es provocar y generar inquietudes frente a estos temas que son del mayor interés de los empleados públicos del Estado y de la misma sociedad. Muchas gracias.